La reforma puntualmente no es que todo esté mal. Cuando alguien piensa en hacer una reforma en su casa, no dice está todo mal. No. Lo que está bien se queda y lo que ya deja de ser funcional, por alguna razón, tiene que ser modificado, cambiado. La reforma entonces no es que todo esté mal. La reforma es trabajar sobre lo bueno y lo efectivo que se logró durante años y corregir lo que es deficiente, lo que no es operativo. La llamada reforma es la actualización necesaria de la función, desarrollo y efectividad de la iglesia. No es un tema de actividades, sino de recuperar principios y fundamentos establecidos en la verdad y que de alguna manera han sufrido cambios, alteraciones, ¿sí? Modificaciones que trajeron o distorsionaron la verdad. Dijimos que la verdad nos hace libres, la verdad nos saca de la ignorancia y elimina de nosotros la confusión, las mezclas que nos pueden todavía mantener en esclavitud. La reforma provocó y provoca cierta molestia o disgusto en quienes quieren conservar el status quo, seguir haciendo siempre lo mismo. La reforma es conocer y entender el diseño original. Una de las verdades que Martín Lutero recuperó en aquella llamada reforma fue el tema de la salvación, que no era por obras, era por gracia. Pero ya eso molestó a los que habían hecho un negocio de la salvación y estaban trabajando y lucrando con ese tema. Por eso provoca enojo sobre aquellos que, desviados de la verdad, quieren conservar su posición, su negocio, su quinta personal. La reforma sigue teniendo el mismo espíritu, que es mantenernos renovados en la mente para poder permanecer, conocer y entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es volver a lo verdadero, a lo escritural, a lo eterno, es mantener el enfoque, es mantener la dirección del Espíritu. Por eso la reforma debe ser constante, no es un evento, no es un golpe de suerte, es un proceso periódico que se tiene que mantener en el tiempo, porque reforma no es otra cosa que una renovación permanente. Por eso dice Romanos 12:2 que la única forma de poder comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es renovando la mente. Y eso se tiene que hacer de manera constante. ¿Para qué? Para no quedarnos estancados en posturas, en palabras, en teologías que muchas han sido inventadas por los hombres, manipuladas por las organizaciones, y que otros simplemente por seguir con esa tendencia, sin ánimo de ver cambios y resultados, siguieron haciendo siempre lo mismo. Pero hoy estamos no solamente que enseñando, sino provocando a que todos pensemos, a que todos indaguemos, busquemos, estudiemos, profundicemos, ¿sí? Me gusta el Salmo 119, 160, dice: la suma de tu palabra es la verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es la verdad. No hay uno que tenga la super revelación, no hay uno iluminado, no. Hoy existe el cuerpo de Cristo, ¿sí? Está la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo, que es la iglesia. La iglesia como cuerpo debe saber que necesitamos interactuar mutuamente para podernos edificar y juntos crecer en la obra del Señor. Dijimos hace tiempo también, y lo repito nuevamente, una media verdad es mentira.
una media verdad es mentira. Aunque suene bonito y suene espiritual y tenga una connotación religiosa, una media verdad es una mentira. ¿Me está escuchando? Y de eso existe mucho. Demasiado para mi gusto, dijo uno. Hay muchas verdades disfrazadas que han sido adulteradas, modificadas. No digo con malas intenciones, pero sí que son parte de una realidad. Una media verdad es tan dañina como una mentira completa, porque trae mezcla, confusión y trae limitación, obviamente. Porque no se trata de un parecer o de un gusto personal, no es lo que siento, sino lo que está establecido en la verdad eterna. El evaluar desde la emoción y no desde lo que conocemos y entendemos y comprendemos ha traído un estancamiento y en algún aspecto retraso de la función y del impacto que la iglesia tiene que hacer dentro de la sociedad. La iglesia no es para que yo esté bien. La iglesia es para que Cristo sea manifestado en la ciudad. Donde nosotros nos movamos, tenemos que llevar la imagen y la semejanza de Cristo. Y tiene que haber resultados y frutos. Tiene que haber impacto. No porque hablamos bien, sino porque mostramos una vida diferente. La vida de Cristo. ¿Me va entendiendo? ¿Me va entendiendo? ¿Las emociones están mal? No. ¿Sí? Evaluar solamente desde la emoción sí está mal. Porque muchas veces hace años atrás se decía, la reunión estuvo espectacular. Lloré toda la reunión. ¿Hasta ahí está mal? No. El tema es qué pasó después de la llorada. ¿Qué pasó después? ¿Hubo cambios? ¿Hubo transformación? ¿Una nueva vida empezó? ¿O solamente nos quedamos en que qué hermoso que lloré? O me reí, o sentí la presencia de Dios. ¿Y qué pasó después? Porque si nosotros evaluamos solamente la emoción, estamos ignorando el poder de Dios. Estamos ignorando la gracia de Dios, la efectividad de Dios. Dios no se quiere mostrar para que yo solamente tenga una vibración espiritual y me emocione y gloria a Dios y aleluya, cada quien con la suya. No. Tenemos que estar y evaluar desde lo que sé, desde lo que conozco en la palabra de Dios. Por eso en el primer bimestre hablamos de conocer y entender, y ahora vamos a entrar en el segundo bimestre, en el tercer mes, que tiene que ver con edificar. Voy a hacer una breve introducción con respecto a edificar y luego voy a seguir con el tema que quedó pendiente de la semana pasada. ¿Les parece bien? Bien, si no igual lo voy a hacer porque ya lo tengo preparado. Solamente como una cuestión de ética. Diga edificar. La definición original de la palabra edificar, que comienza ya por Génesis y que se repite varias veces a lo largo de toda la Biblia y que puntualmente los apóstoles, tanto Pablo como Pedro, trabajaron mucho y en sus enseñanzas se repiten muchísimas veces la palabra edificar, la palabra formar, la palabra consolidar y establecer y fundamento y demás. ¿Por qué? Porque, ahora lo vamos a tratar de explicar brevemente, porque esto solamente sería la introducción. Edificar tiene que ver con construir. Dice albañil, cantera, poner cimientos, edificio, fortificar, hacer, tener hijo, labrar, levantar, maestro,
obra, poner, prosperar, reedificar, reparar, restablecer, restaurar. ¿Por qué es necesario de hablar de edificación? ¿Por qué si estamos hablando, no es una clase de albañilería esto? ¿Sí? No soy arquitecto, no soy ingeniero, soy pastor. Pero ¿por qué la Biblia menciona que yo tengo que ser edificado? Y hoy pensaba en el transcurso del día, ayer, meditaba en todo esto. ¿Por qué es necesario hablar de edificación? El ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Cuando nacemos de nuevo, no solamente cuando hago la oración, sino cuando realmente se provoca el cambio, cuando sabemos y entendemos y conocemos que hay un cambio. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu que estaba muerto vive. Nosotros que estábamos muertos en delito y en pecado, viene la vida de Dios a nosotros. Y por el Espíritu y en el Espíritu ya fuimos hechos perfectos de un solo plumazo. Porque el Espíritu Santo es perfecto. Y ese Espíritu ahora mora en nosotros. Ahora, la parte espiritual está resuelta, aunque todavía hay que desarrollarlo. Es una cuestión de legalidad. Espiritualmente ya soy perfecto en Cristo, pero tengo el alma y el cuerpo que entran en un proceso de purificación. El alma y el cuerpo, el alma todavía está totalmente perdida. Dice la palabra que tenemos que trabajar para salvar el alma, porque el espíritu ya está. El alma está compleja y el cuerpo que quiere seguir todavía vive la vida loca, ¿sí? El cuerpo que quiere seguir haciendo lo que al cuerpo le gustaba, ¿sí? Entonces, ¿dónde empieza el proceso de edificación? En el espíritu ya estamos fuertes, estamos llenos, estamos completos, estamos perfectos. A partir de ahí el espíritu pasa a ser lo más fuerte que el ser humano tiene. Porque el alma no es fuerte, el alma va y viene. En el alma están las emociones y por causa de las emociones un día estamos alegres, un día estamos tristes. Un día queremos hacer todo, un día no queremos hacer nada. Un día quiero congregarme y adorar y saltar y servir, otro día no quiero hacer nada. Entonces el alma no es lo más fuerte que el ser humano tiene. De hecho, que hace 2000 años que el Señor está, que la obra de Cristo se consumó en la cruz, y sin embargo, aún dentro de las filas de la congregación o de la iglesia, hay gente que se ofende, porque alguien la miró mal, o le contestó mal, o le dijo algo. O sea, todavía el alma está verde. El alma todavía está ahí, ¿sí? Porque nos ofendemos, porque sentimos, porque estamos ahí. Entonces necesitamos desde el Espíritu y a través del Espíritu comenzar a trabajar en fortalecer nuestra alma y hacer que el cuerpo obedezca. Y todo tiene que ver con la mente. Por eso a partir de ahí el Espíritu siempre va a ser lo más fuerte que el ser humano tiene. Insisto, el alma es débil, el cuerpo se debilita, pasan los años, el cuerpo un día perecerá. Lo que es eterno en nosotros y lo que es más fuerte es el espíritu. Pero el Señor nos invita a través del trabajo apostólico, es ser edificados. Insisto, aunque legalmente en el espíritu ya estamos bien, tenemos que desarrollar a través de la edificación. Por eso en Efesios 4:13 habla puntualmente de que los ministerios
fueron puestos para la edificación de los santos. ¿Sí? Los ministerios fueron establecidos para la edificación de los santos. Por eso hay que trabajar con la edificación, que puntualmente tiene que ver con un cambio de mentalidad, capacitando y entrenando. Ahora lo vamos a corroborar todo esto, solamente estoy haciendo una breve introducción, ahora la vamos a aplicar con textos. Cuando hablamos de edificación hay principios, reglas, normas que no pueden ser violentadas. Jesús dijo, ¿qué le dijo a Pedro cuando estaban ahí en la intimidad? Yo edificaré mi iglesia. Diga, yo edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? Ese dijo, yo edificaré mi iglesia. Si eres la cabeza, ¿sí? Yo edificaré mi iglesia. Si la iglesia es de Él, el que pone los parámetros, los principios, es Él. El por qué y el para qué lo establece Él. Todo es por Él y para Él. Entonces, cuando comenzamos a hablar de edificación, no es un parecer, no es una buena intención, no es lo que yo interpreté, más o menos, no. Tenemos que ir a la fuente donde están establecidos los principios básicos, sólidos, elementales, y que no pueden ser cambiados, alterados, modificados y mucho menos ignorados para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, yo tengo que ser edificado para ser fuerte en Dios, para volverme fuerte en Dios, ¿sí? Para que yo pueda permanecer en Dios todo el tiempo. Por eso dijimos que cuando hablamos de edificación, hay normas que no pueden ser violentadas. No se puede hacer cualquier cosa de cualquier manera. Yo puedo cambiar el color de la casa, yo puedo cambiar el piso, cambiar las lámparas, pero lo que no puedo cambiar son los fundamentos, la estructura, la base. Porque hay una regla, una norma internacional que rige los códigos de edificación. Por eso un plano lo puede agarrar un argentino, un alemán, un chino, un español, cualquiera agarra un plano y lo sabe interpretar porque los códigos son internacionales. Lo que ha pasado con la iglesia es que no hemos tenido la mentalidad para decodificar todos el mismo código. Por eso hay tantas denominaciones, por eso hay tantos carteles, por eso hay tantas cosas que lo que generan en las personas que no conocen a Dios es confusión. ¿Por qué ustedes son tantos? Porque todo tiene un cartel diferente. ¿Por qué son todos así, asá? Claro, porque cada uno interpretó una norma de edificación donde se basaron en la visión de un hombre. Esta es la visión de tal o cual. ¿Sí? Si uno mira internet encuentra a patada. La visión de este, la visión del otro. No, acá la visión humana, olvídate. Los hombres no tenemos nada que hacer. Solamente respetar y aplicar los códigos de edificación espiritual establecidos en la palabra y sujetarnos a ellos. ¿Amén o no amén? Cualquiera que altere o viole o violente los códigos de edificación va preso. Le pueden quitar la matrícula. Nunca más poder construir absolutamente nada. Y ni hablar de alguna multa y demás. Y hasta la cárcel, si por medio de una mala construcción hay heridos o muertes. Por eso no podemos hacer cualquier cosa. ¿Por qué entonces es necesario edificar y edificarnos primeramente nosotros para estar
firmes para estar consolidados y poder consolidar a otros. Yo no puedo consolidar a quien si yo no estoy consolidado. ¿Y qué es consolidar puntualmente? Estabilidad, madurez, firmeza, seguridad, solidez, arraigo. Diga arraigo. Después vamos a hablar porque cuando hablamos de edificar, no voy a hablar ahora de eso, pero vamos seguramente a volver a tocar las muestras de dos edificaciones bíblicas, la que edificó sobre la arena y la que edificó sobre la roca. Pero está hablando de una casa, y una casa representa muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo estás construyendo no solamente tu propia vida, sino lo que tiene que ver con tu casa, con tu habitación espiritual? Pero eso lo vamos a ver y vamos a continuar hablando de eso la semana pasada, porque quiero terminar lo que quedó, que tiene que ver con el servicio. Y vamos a ver cómo edificar tiene que ver con servir, ¿sí? Cambia tu forma de pensar y cambiará tu manera de vivir. Eso es un dicho muy popular, pero tiene un trasfondo bíblico. Porque arrepentimiento, ¿qué es? Nosotros nos quedamos, cuando hablamos de arrepentimiento, solamente nos quedamos con el sentimiento de culpa, de angustia, de dolor, de pesar por un error que cometimos. Pero puntualmente arrepentirse es pensar diferente, diga pensar diferente. Reconsiderar, entender, comprender, captar, prestar atención. Tiene que ver con la mente, con un cambio de mentalidad. Por eso es importante que nosotros cambiemos la forma de pensar, porque todo pasa por la mente, ¿sí? El enfoque es la mente, pero muchas veces hacemos más hincapié en los sentimientos más que en un cambio de mentalidad, porque es más fácil evaluar o declarar algo en base a los sentimientos, pero no en base a una realidad. Cambiar la forma de pensar significa que yo tengo que ponerme a trabajar en ese tema. No es algo que puede suceder de un golpe de suerte. No, cambiar la forma de pensar, porque yo me puedo arrepentir, pero si sigo pensando lo mismo, no he cambiado nada y todo sigue igual, por más que llore y me lamente. Porque no pasa por eso, pasa que el arrepentimiento traiga una reforma en la manera de pensar, para que podamos comprender y tener claro lo que viene. Renovar el entendimiento no es un cambio de actividad, es un cambio de mentalidad. No es un cambio de hábitos, es un cambio de hábitat. No es un cambio de religión, es un cambio de naturaleza. No es que era católico y ahora soy evangélico, ahora mormón, ahora soy evangélico. No se trata de esos cambios. No es un cambio de carteles, del lugar donde me congrego. No. Si no hay una reforma interna, si no hay un nuevo nacimiento, todo lo que parezca bonito y demás solamente queda ligado a una emoción. Por eso vemos que muchos en las filas del evangelio desiertan. Son desertores. Hoy están, mañana no están, van, vienen, inestables, ofendibles. ¿Cómo la iglesia va a perdurar en el tiempo con formatos de esa naturaleza? Amados, tengo 45, tengo yo, mi esposa tiene 46, de conocer a Dios. Y hemos visto muchas cosas. Ya, ¿sabes qué? Ya tengo 60 años y ya como que, ¿viste? Como nos ponemos medio viejos. Sabio me dice, bien. Viejo sabio rezongón. Claro, que ya no, hay cosas que ya no las tolero tan fácilmente. Yo no tengo problema
de abrazar un borracho, de ir a buscar el perdido, pero con los inestables, amados, ya. O sumás o no sumás. O te subí al barco o te bajás del barco. ¡Listo! Si no vas a sumar, no estorbes. Porque no estamos jugando a ser evangélicos. Estamos tratando de edificar la iglesia. ¿Amén o no amén? Muchas enseñanzas, amados, crearon hábitos, costumbres, prácticas que no fueron efectivas, que eran medias verdades, pero al no evaluarlas, al no profundizar, al no tener un concepto de conocer, entender y comprender. Porque antes el que preguntaba era como un rebelde. Si alguien no entendía y ya preguntaba, ya te medio. No, hay que preguntar. Y juntos vamos a llegar a la verdad. No hay que guardarse nada. Ya lo vengo diciendo hace rato. Por consiguiente, es nuestro compromiso y responsabilidad hoy. Diga hoy. ¿Cuándo es el compromiso y la responsabilidad? Hoy. Es traer a nuestros días y a nuestras generaciones la leche espiritual no contaminada, no adulterada. La verdad eterna del nuevo pacto. Tenemos un compromiso generacional. Edificar un solo amén. Tenemos un compromiso generacional. Edificar, formar y establecer a las generaciones en el diseño correcto. Diga diseño correcto. Con la mentalidad correcta. Con identidad y con fidelidad. Como dice la Constitución Nacional, en cuanto de mí dependa, debo comprometerme en establecer la verdad desde el modelo eterno y liberar de las mentiras que nos han hecho ineficientes. Esas medias verdades que terminan siendo mentiras. La verdad que conozcamos, la verdad que se nos revele, nos hará verdaderamente libres. Los procesos tienen el fin de prepararnos, como dijimos hace un par de domingos, de perfeccionarnos. Aquel que la buena obra empezó, la perfecciona. Dios está trabajando en perfeccionar a su iglesia, no a una religión. El fin es prepararnos, perfeccionarnos, hacernos aptos para cumplir con la asignación que tenemos desde la eternidad, porque fuimos predestinados por Dios. Quiero repetir el texto de Hechos 13:36 que dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Yo pregunto, David hubiese sido lo que fue, hubiese afectado a su generación fuera de la voluntad de Dios? No. David fue efectivo porque tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. ¿Amén o no amén? Entonces dice, y reconoce ya en el nuevo pacto, se reconoce la virtud, la habilidad, la capacidad que tuvo David de servir, dice, a su propia generación. ¿Sí? Tenemos que servir a nuestra propia generación. No solamente las que vienen, sino también a los que están hoy. Porque los que están hoy necesitan de Dios también.
No es que vamos a pensar solamente en el mañana. No, tenemos que trabajar con la generación de hoy. Diga de hoy. Ahora. Él sirvió. Por eso fuimos llamados a servir. Pero no de acuerdo a nuestro plan. De acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Desde predicar, desde consolidar, hacer discípulos, edificar, fundamentar, establecer, hasta alcanzar la plenitud, hasta que todos lleguemos a la medida, la estatura del varón perfecto. Equipar a la iglesia hasta que todos hayamos llegado. Quiero hablar de principios, de prioridades y objetivos para servir de manera efectiva. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren servir de la manera efectiva? ¿Están listos? Tomen apunte porque es bravo esto, ¿eh? Lo que viene ahora lo va a hacer pensar un rato. Me hizo pensar bastante y escribir bastante. Así que esperemos que sea bueno y efectivo para todos. ¿Cuántos dicen yo quiero ser edificado? Dígalo con fe, con ánimo, con pasión, con actitud. Diga, yo quiero ser edificado en Cristo. Diga, en Cristo. Muy bien. Colosenses 1:9. Vamos. Por lo cual, también nosotros, dice el apóstol Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, por vosotros. Y de pedir cuál era la prioridad, cuál era el motivo número uno por el cual se debía orar, cuál era el enfoque apostólico de las oraciones. No eran un problema. No oramos para que Juancito tenga trabajo. No oramos para que Pepita se sane, porque eso es parte del proceso. La oración es para que sean llenos. Diga llenos. Diga llenos. ¿Qué es algo lleno? Algo completo, no tiene más capacidad. Está lleno. No se le puede agregar más nada porque está. Sean llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Muy bien, vamos a desarrollar este pensamiento. Cuando no se conoce la voluntad de Dios, se improvisa o se inventa, cosa que está mal, por eso no funciona. Cuando hacemos cosas solamente con este tipo de motivación, improvisación, inventar, pálpito, tengo un pálpito, no. ¿Te imaginas? Vamos a construir un edificio de 15 pisos porque tengo un pálpito. Vamos a ponerle hierro del 1. Pues tengo un pálpito que esos hierros van a aguantar igual, como si fueran del 8, del 10, del 15. No, papá, una edificación no va por eso. Cuando no se conoce la voluntad de Dios, estamos en problemas. Era el motivo principal de las oraciones apostólicas, conocer la voluntad de Dios. Amados, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, eso nos establece. Eso nos establece, porque yo no ando improvisando, no ando a tientas, no saco acá y pongo allá, no me tapo la cabeza y me destapo los pies, no, sé cuál es la voluntad de Dios y eso me da tranquilidad, me da seguridad, me da paz. Hola, ¿se entiende? Cuando uno conoce la voluntad de Dios, cuando uno tiene en claro lo que Dios quiere y principalmente lo que Dios quiere para cada uno, en lo personal, uno tiene la seguridad de que aunque no vea nada, que aunque no sienta nada, aunque parezca que todo es en contra, si yo sé que estoy en el centro de la voluntad de Dios, tengo paz.
¿Se va entendiendo? Me gusta porque dice ser llenos. Diga llenos de la voluntad de Dios. Significa, amados, que si yo estoy, escuche bien esto, por favor. Si usted y yo estamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, no hay lugar para confusión. No hay lugar para otro concepto humano, precepto religioso, doctrina evangélica, católica, la que sea. Si yo estoy en el centro de la voluntad de Dios y estoy lleno de la voluntad de Dios en mi mente, no hay lugar ni en mi espíritu ni en mis emociones a otra cosa que no sea, diga, la voluntad de Dios. ¿Cómo era la voluntad de Dios? ¿Cómo era? En base a esa realidad, el apóstol Pablo les escribe. Y como prioridad, ora para que ellos sean llenos de la voluntad de Dios, porque Él sabe que sabe, Él conoce porque conoce que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, ser llenos nos da la tranquilidad de que no hay una dualidad de pensamiento, ¿sí? No hay dos sentir, no hay dos visiones, hay una sola cosa. Por eso estoy entero, estoy completo, estoy dirigido, gobernado, direccionado por Dios. Amén. No se trata de hacer algo bueno, de algo que parezca espiritual. No se trata de eso, se trata de dar en el blanco. ¿Qué es pecar? Errar al blanco. Diga, dar en el blanco. Dar en el blanco significa ser efectivos. Nosotros pecado decimos, bueno, adulteró, mintió, robó, eso es pecado. No, pecado es no dar en el blanco. O sea, si Dios te llamó para ser, vamos a un ejemplo, Dios te llamó para ser carpintero y vos querés ser cantante. Y tu voz suena como un serrucho desafinado. Porque no naciste para eso, no fuiste diseñado para eso, ¿entiendes? Entonces, por más que le metas el mérito, no fuiste diseñado para eso. Cuando yo ignoro la voluntad de Dios para mi vida, voy a estar enfocado en aquello que Dios quiere que yo haga. ¿Amén o no amén? ¿Se entiende o no? Si yo estoy enfocado en lo que Dios quiere, voy a estar tranquilo. Y lo que yo haga será productivo, porque estoy en la voluntad de Dios. Tenemos que entender que lo único, amados, escucha bien por favor, porque esto es muy importante. Tenerlo, conocerlo y reconocerlo y aplicarlo. Lo único que Dios respalda es su voluntad. Dios no respalda caprichos. No. Dios respalda su voluntad. Todo lo que esté fuera de su voluntad, por más que parezca espiritual, por más que suene espiritual, por más que parezca espiritual y tenga una connotación y un dialecto religioso, no tiene el respaldo de Dios. Por eso muchos fracasos. Por eso muchos fracasos. Porque no se trata de, y bueno, vamos a darle por acá, vamos a probar. No, conozcamos la voluntad de Dios. ¿Y en qué áreas puntualmente dice tienen que ser llenos de la voluntad de Dios? ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay dos facetas claves. ¿Cuál es el ámbito en el cual yo desarrollo
la voluntad de Dios. Primero diga sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios, el temor reverente a Dios, el querer honrar a Dios. ¿Sí? Que muchos, amados, han perdido el temor a Dios. Por eso se hace cualquier cosa, se dice cualquier cosa, se manipula. No, amados, cuidado, cuidado. Y lo segundo es la inteligencia espiritual. Diga inteligencia espiritual. Es la capacidad de resolver, tomar decisiones conforme a la palabra de Dios, no conforme a la emoción del momento. Me enojo, tiro todo, rompo todo, no vengo más, no quiero saber más nada con nadie. No, eso no es inteligencia espiritual. En medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la aflicción, me echaron de trabajo, el perro me mordió, lo que sea, mi suegra vino a vivir a casa, lo que sea. En medio de eso, yo tengo que tomar las decisiones correctas. Tengo que usar la inteligencia espiritual para que en medio de la vorágine problemática yo no pierda el rumbo. Yo sigo el rumbo. ¿Por qué los barcos pueden navegar de noche, a cualquier hora, con tormentas, con vientos? En Ushuaia tuve la oportunidad de subir a uno, semejante barco. Me senté donde se siente el patrón, el jefe, el mandamás del barco. Un yoste así. Es más grande el instrumento que tenemos en el auto que lo que está en el barco. Un barco que mide 1 cuadra de largo. Con eso, una pantalla me decía, acá tenemos las rutas. Yo pongo la ruta que quiero ir, cuando sacamos de acá. Cuando sacamos de Ushuaia, pongo la ruta. Piloto automático, el barco va solo. Y aunque esté todo oscuro, da en el blanco. Va y viene por el estrecho de Magallanes, que es un lugar bastante angosto para embarcaciones del tipo que entran a Ushuaia, embarcaciones muy grandes. Sin embargo, van y vienen sin ningún problema. Entonces, qué importante, amado, es saber que en medio de la tormenta el capitán no se hace problema, hay viento, tranquilo. Él se fija que el barco siga en el curso que tiene que seguir. Porque la tormenta, diga, no es para siempre. Diga, el problema no es para siempre. La crisis no es para siempre. Entonces, ¿hay que atravesarla? Claro. ¿Te imaginas a alguien que se desespere y agarre y empiece a hacer cualquier cosa porque hay tormenta y altera y modifica y no respeta los códigos y termina chocando el barco? ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de edificar. Somos parte de la iglesia, no somos solamente nosotros, somos parte de la iglesia. En Comodoro somos parte de la iglesia. En Chubut somos parte, en Argentina somos parte. O sea, tenemos la responsabilidad de edificar sobre los fundamentos correctos. ¿Para qué? Para que ya nadie la pueda chocar a la iglesia. Y pueda ir por el rumbo correcto. Y se pueda multiplicar. Y pueda crecer. Y pueda afectar a muchísimas personas en muchísimos lugares. Simplemente porque está haciendo lo que corresponde. Ni más ni menos. ¿Amén o no amén? Por lo cual, dice, el día que oímos, no cesamos de orar para que sean llenos de la voluntad de Dios, de toda la voluntad de Dios, llenos en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Verso 10, diga ¿para qué? Diga ¿para qué? Fuerte.
Y aquí hay 4 puntos claves. Luego en el otro texto se repiten otros 4 puntos claves. ¿Para qué el conocimiento de la voluntad de Dios? Y acá dice para qué. O sea, el conocer y aplicar el verso 9, ser lleno de la voluntad de Dios, garantiza lo que viene ahora. Si yo estoy lleno de la voluntad de Dios, lo primero que dice el texto es para que andéis, ¿cómo dice? Para que anden como es digno del Señor. No es que anden como a ustedes les parezca bien. No, no, no. Anden de la manera que sea digno para Dios. O sea, el que va a dar el veredicto de la dignidad que nosotros apliquemos, no somos nosotros mismos. Lo que garantiza que yo ande como es digno del Señor es que sea lleno del conocimiento de su voluntad. No hay otra forma de andar como es digno del Señor si no conocemos la voluntad de Dios. Segundo, dice, agradándole en algunas cosas. Agradándole en lo que les quede bien, en lo que le queda a mano, en lo que les guste. En todo, dice en todo. Como dice, no puedo agradar en todo si no conozco la voluntad de Dios. Llevando fruto en toda buena obra. Hay que hacer obras, claro, no para ser salvos, porque somos salvos. Porque nacimos de nuevo, ahora producimos obras. Pero no cualquiera. La palabra dice que Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. No es hacer cualquier cosa, amado. Diga las obras. Llevando fruto en toda buena obra. Imposible si no conozco la voluntad de Dios. Yo puedo creer que estoy haciendo muchas cosas. El activismo no es señal de efectividad y mucho menos de productividad. Yo puedo estar teniendo todo el día ocupado, una agenda, hago acá, saco allá. Eso no significa. No digo que esté mal hacerlo. Digo, no significa que eso que yo estoy haciendo, que el activismo que muchas veces se ha manifestado, sea señal de que estamos por el camino correcto. Por eso dice, llevando fruto, resultados. Lo que hacemos debe generar resultados. Si yo no conozco la voluntad de Dios, si no estoy lleno de la voluntad de Dios, difícilmente pueda llevar fruto en toda buena obra. Y por último, en esta primera etapa, en este verso, dice, creciendo en el conocimiento de Dios. No puedo crecer en el conocimiento de Dios si no conozco su voluntad. ¿En base a qué voy a crecer? La única forma de crecer en el conocimiento de Dios es tener un pleno conocimiento de su voluntad. Así que cuando vayas a orar por alguien que aprecies o alguien que ores por primera vez o alguien que quieras visitar o quiera que conozca a Dios, ora por eso, por favor. Oremos por eso. Porque ¿sabes cuántos problemas evitaríamos si estuviésemos llenos del conocimiento de su voluntad? ¿Cuántas malas decisiones evitaríamos? ¿Cuántas decisiones que deberíamos de tomar, la tomaríamos porque conocemos la voluntad de Dios? ¿A cuántos lugares no iría? Y a cuántos lugares sí iría porque conozco la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces, al no conocer la voluntad de Dios, andamos como bolas sin manija, dice el dicho. Voy para allá, vengo a esto, acá.
tiro. Claro, no tengo estabilidad, no tengo fundamento, solidez, arraigo, no puedo crecer. Diga crecer en el conocimiento de Dios. Yo tengo que tener un conocimiento de Dios claro, preciso. ¿Sí? Conocerlo porque lo conozco, porque vivo con Él. Él vive en mí, yo vivo en Él. ¿Se entiende? Vivimos en Cristo. No conocemos a alguien solamente de oídas. Eso le pasó a Job. En su primera etapa, de oídas te había oído. Hacía un montón de cosas, pero no había conocido a Dios. Hacía cosas por miedo, por temor, por si las dudas, pero no por conocimiento. Al final Dios le habla y todo cambia. ¿Para qué? Segunda etapa, verso 11. ¿Para qué? Ser lleno de la voluntad de Dios, para andar como es digno, para agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido, diga, fortalecido con todo poder. ¿Con cuánto? Ay, pastor, no puedo. ¿Qué obra estás haciendo? Porque si estás haciendo la obra que Dios te mandó a hacer, sos fortalecido con todo poder. ¿Me va siguiendo, por favor? ¿Me va siguiendo? La voluntad de Dios. Si yo conozco la voluntad de Dios, estoy lleno de la voluntad de Dios, tengo la tranquilidad, la seguridad que estoy fortalecido con todo poder. Diga poder. ¿Qué es poder? La Biblia dice que es dunamis, que es la fuerza, la eficacia, la capacidad, la potestad, es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Dunamis tiene que ver con una connotación de dinamita, ahí viene la palabra dunamis, de dinamita. Entonces somos fortalecidos con todo poder. Dentro tuyo hay una dinamita. El poder de una dinamita está dentro tuyo, dentro mío. Por eso el Señor le dice en Hechos 1:8, no se muevan hasta que reciban ese poder. No se muevan de Jerusalén hasta que reciban el poder que los va a llevar a ustedes a ser testigos hasta lo último de la tierra. ¿Se pudo o no se pudo? Claro. La iglesia más efectiva fue la iglesia del primer siglo, que vivió de manera literal ese poder en sus vidas. Hola, diga poder. Conocer la voluntad de Dios me garantiza ser fortalecido con todo poder. Por eso la voluntad de Dios es... Fíjate cómo sigue la segunda opción. De acuerdo a la necesidad del momento, de acuerdo a tu propia fuerza, de acuerdo a tus capacidades. ¿Cómo dice? Conforme a la potencia de su gloria. Amados, nos dice la manera, de acuerdo, vas a ser fortalecido con todo poder, de acuerdo, conforme a la potencia de su gloria. Vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios, la gloria que levantó a Jesús de los muertos, la gloria que es indetenible, amado. Por eso nosotros tenemos que entender lo siguiente:
Si nosotros nos abocamos a la palabra y nos abocamos a ser llenos de la voluntad de Dios, en nosotros se va a activar ese poder, al poder que asimila a una dinamita conforme a la gloria de Dios, para que podamos ejecutar la voluntad de Dios en todo tiempo, en todo lugar y bajo toda circunstancia. Si le va a aplaudir a Dios, aplaudirle con fuerza, con entendimiento. Vamos, para su gloria. ¿Qué es potencia, amado? Esa palabra es terrible. Diga potencia. Cuando hablemos de gobierno, de reino, vamos a volver a tocar esta palabra. Me encantó, la estuve buscando, profundizando. Potencia en el original es kratos. Diga kratos. Que tiene que ver con vigor, con imperio, con poder también, obviamente, con proeza, con guerra, con violencia, con fuerza. Pero por sobre todas las cosas, diga, poder de gobierno. Por eso dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia, al gobierno de Dios. ¿Cómo es el gobierno de Dios? ¿Alguien puede impedir lo que Él ya estableció? Los hombres hacen planes. No, lo que pasa es que las Naciones Unidas se reunieron, que esto, que aquello. Dice la palabra que Él se ríe. Dios se ríe así. Estos hacen planes. Todos, aún el diablo está trabajando para Dios. ¿Alguien piensa que puede alterar, modificar, anular la voluntad de Dios? El poder de Dios. Lo que Él estableció desde un principio, eso se va a completar. Porque lo dijimos, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él ya lo tiene todo cerrado, resuelto. Él comenzó, Él termina. No es lo que los hombres planifican, no que la agenda, la agenda, ¿sabe qué? ¿Sabe qué puede hacer con la agenda? Tranquilo, no voy a decir nada. Claro. O sea, los hombres piensan que pueden trabajar a escondidas de Dios. No. Dios está preparando lo más valioso que hay sobre la tierra, que es la iglesia. ¿Cuántos son parte de esa iglesia? Esa iglesia no solamente que tiene el poder, el dunamis, la dinamita, sino que tiene la potencia en la capacidad de gobierno. ¿Cómo puede gobernar si no conozco la voluntad de Dios, amado? ¿Cómo podemos gobernar? ¿Se dan cuenta? Que desde el primer versículo todo se desencadena, porque todo tiene que ver con todo. No hay forma de que yo pueda disfrutar del poder y de la potencia si no conozco la voluntad de Dios. Entonces desperdiciamos lo que ya fue resuelto en la cruz para nosotros, porque nosotros estamos desenfocados. Diga, en toda paciencia, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es paciencia? A este le tengo una paciencia. Diga, la paciencia es resistencia. El original, dice resistencia. Aguante alegre o esperanzado. No es resignado, diga esperanzado. Constancia, perseverancia, permanecer, soportar pruebas, tener entereza. Wow. Entonces,
conocer la voluntad de Dios, hacer todo lo que dijimos que se produce por causa de eso, ¿sí? Dice, para toda paciencia. O sea, conocer la voluntad de Dios me lleva a mí a tener vigor, ¿sí? Resistencia, aguante, constancia, perseverancia, permanecer, resistir, soportar la prueba, tener entereza. ¿Por qué? Porque conozco la voluntad de Dios. Si conozco la voluntad de Dios, ¿estoy tranquilo o no? Y dice longanimidad. ¿Qué es longanimidad en el original? Soportar, aguantar, paciencia, clemencia, temperamento. Temperamento largo que dura. Pasión. ¿Sí? O sea que conociendo la voluntad de Dios hoy soy para poder producir en mi vida paciencia y longanimidad. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué les parece? En el mismo capítulo, unos versos más adelante, el apóstol Pablo dice lo siguiente en el verso 24. Y acá va a venir lo más sustancioso, me parece. Lo estoy leyendo, creo que en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué dice el verso 24, amados? Y esto va a ser un disparador. Me alegro cuando sufro. Masoquista. Diga, me alegro cuando sufro en carne propia, dice el apóstol, por ustedes. Porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a tratar de ver acá, de ver lo que se ve. Amados, esta frase no está descolgada de lo que vayamos leyendo. Conocer la voluntad de Dios, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Si hay alguien que conocía, que sabía y que estaba enfocado en la voluntad de Dios, era el apóstol Pablo. Dice, aunque yo no lo conozco todo, ni ya sea perfecto, pero una cosa hago, dejo lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante, porque yo quiero seguir haciendo aquello para lo cual Dios me salvó. ¿Se entiende? Entonces, pareciera ser que uno lee este texto sin haber leído lo anterior y hablado lo anterior, parece algo que no tiene sentido, que no tiene lógica, que es algo incoherente. ¿Cómo me alegro cuando sufro? Y es que en este punto tenemos que hacer hincapié puntualmente en lo que se viene diciendo anteriormente y que está relacionado. Cuando uno está lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, escucha bien por favor, cuando uno está lleno del conocimiento de la voluntad de Dios y los 8 puntos que resaltamos hace un momento están activados, tenemos la comprensión que aunque esté sufriendo, hay una causa, hay un motivo, hay un propósito superior que va más allá de mi bienestar personal y momentáneo y que traerá un beneficio colectivo, generacional, y en este caso tiene que ver con la iglesia de Cristo. ¿Se entiende o no se entiende? Cuando uno conoce la voluntad de Dios, acá dice yo sufro, pero sufro en carne propia por ustedes. Hay un motivo. O sea,
no estás sufriendo en vano, no estás sufriendo por ignorante, no estás sufriendo por rebelde, no estás sufriendo porque es un renegado. No, estás sufriendo con un propósito. Sufro en carne propia por ustedes, porque así también participo de los padecimientos de Cristo. O sea, ¿Cristo hizo la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Jesús hizo la voluntad de Dios? Tuvo que sufrir, pero hizo la voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios muchas veces te va a llevar a atravesar situaciones que emocionalmente y humanamente no tienen lógica. Pero cuando uno está lleno, la diferencia es que cuando uno está lleno, diga lleno, del conocimiento de la voluntad de Dios, yo sé que lo que estoy atravesando va a edificar a la iglesia. Lo que estoy haciendo, diga, es a favor del cuerpo de Cristo. Va a edificar ¿qué? La iglesia. El apóstol tiene en claro este concepto. Por eso lo que sufre en carne propia para él no es un trauma, no es una derrota, no es un problema, no es que está retrocediendo, no es que se queja porque se desenfocó, no. Él dice, lo que yo estoy pasando, me alegro cuando sufro en carne propia, porque estoy completando en mi cuerpo lo que falta aún del padecimiento de Cristo. Porque, amados, para que otro sea edificado, muchas veces uno tiene que sufrir. Pero no todos están dispuestos. ¿Por qué? Porque no están llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Se va entendiendo? Fíjate lo que dice el verso 25. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Dios le dio, o sea, no es un deseo personal, no es que de su propia voluntad, de su gana, no. Dios me dio la responsabilidad, o sea, Él sabe que sobre su vida hay una asignación que está relacionada con el llamado. Un llamado que todos tenemos. Arriba de tu cabeza hay un cartelito que dice, soy llamado. Acá está sentado un llamado. ¿No lo ves el cartelito? Yo sí. El tema es que no asumimos la asignación. Porque cuando hablamos de sufrimiento, le escapamos. ¿Por qué? Porque nos vendieron el evangelio de la prosperidad. De que todo te va a salir bien. De que si estás en el Señor, ¡pum!, para arriba. Todo es éxito. Todo gloria, color de rosa, luces de colores, fama. No, esa no es la realidad. Eso es una mentira. Que todavía se sigue predicando en algunos lugares. Es una mentira. Diga, es una mentira. Dios me dio la responsabilidad ¿de qué? De servir. ¿De qué? Servir.
Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su propia voluntad. No somos nosotros, amados. Él nos llamó para servir. Él nos llamó, nos eligió, nos escogió y nos está entrenando y preparando para que le sirvamos. Amén o no amén. Esta responsabilidad recae sobre todos los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los salvos, los comprados y lavados con la sangre de Cristo, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Cuál es el trabajo? Proclamar el mensaje, predicar la palabra, enseñar, edificar, capacitar, entrenar. Se trabaja a favor de la iglesia, no por un beneficio personal. Cuando vayas a servir, tenés que ser consciente que lo estás haciendo para edificar, que fuiste llamado para servir a la iglesia. Verso 26. Avanzamos. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para los gentiles. ¿Sí? Pablo daba a conocer a los que no éramos ni somos judíos, que ahora ya no hay más ni judío, ni griego, ni gentil, ni hombre, ni mujer, ahora todos somos uno en Cristo. Y el secreto es, ¿cuál es el secreto del mensaje? Cristo vive en ustedes. ¿Cómo dice? Cristo vive en ustedes. Si Cristo vive en nosotros, tenemos que ser llenos del conocimiento de su voluntad. Si no, si vive en nosotros, pero hacemos nosotros lo que queremos, cuando queremos, hay algo que no está bien. El secreto es Cristo, el secreto del mensaje es Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos, enseñamos, advertimos. Dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfecto en su relación con Cristo. ¿Cuál era la vocación? Es preparar, entrenar, capacitar. ¿Cuál era el fin del trabajo o la tarea apostólica? Preparar a todos los seres humanos, hombres y mujeres, prepararlos para presentarlos de Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, dignos, perfectos, completos. Esa era la tarea apostólica. El perfeccionamiento, la capacitación, el entrenamiento para que presentemos o presentar a Dios aquellos que se nos asignaron como hombres y mujeres completos. Y eso es lo que dice el verso 29. Por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Es la conclusión del conocimiento, de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. La obra no la hago yo. Si yo me canso, es porque la estoy haciendo yo. Si yo tengo desgano, si hoy quiero y mañana no quiero, es porque la estoy haciendo yo a mi manera. Porque la fuerza que está en nosotros cuando estamos llenos del conocimiento de su voluntad, el poder de Dios actúa dentro mío. Diga, el poder actúa. Y por eso yo puedo, ¿qué? Permanecer. ¿Resignado? No, en victoria.
porque estoy lleno del conocimiento de su voluntad. ¿Amén o no amén? Por eso la tarea apostólica es preparar, capacitar, entrenar a todos para presentarlos ante Dios como obreros dignos, aprobados, completos, perfectos. Ahora, si somos de Cristo, dice la palabra de Dios en Romanos 14:7, porque ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿De quién somos? Cuando uno es lleno del conocimiento de su voluntad, una de las cosas que uno sabe, que uno ya no es dueño de su propia vida. Entonces, si vivo, mientras viva, para el vivo. Y cuando me toque partir, para Él partiré. Tanto la vida como la muerte serán testimonios de que el poder de Dios habitó y habita y sigue trabajando en los hombres. Ya no es una cuestión personal, es para Él y por Él. Diga, todo es por Él y para Él. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? Solamente que no la usen como ocasión para la carne. No usen la libertad que Dios le dio para hacer lo que ustedes quieren. Sino sirvan por amor los unos con los otros. Servir a Dios es servir ¿a quién? A las personas. No, yo sirvo a Dios. No. Si no servís a tu prójimo, a tu generación, David habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios. ¿Para quién tengo que servir? Para mi generación. Sírvanse unos a otros. Servíos por amor. Diga por amor. No por compromiso, no para caretear, no para fingir, no para quedar bien. Por amor. ¿Y el amor de Dios cómo es? ¿Cómo es el amor de Dios? Poderoso, infinito, incalculable. El amor nunca se desvanece, nunca deja de ser. Los enamoramientos sí se terminan, pero el amor no. El amor es para siempre. Hoy, mañana, pasado, en su vida, en bajada, con plata, sin plata, con lluvia, sin lluvia. O sea, salud, enfermedad, lo que sea, avanzamos. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El tema es que a veces nos pasamos de vuelta y nos amamos tanto a nosotros mismos que no tenemos tiempo para amar a otros. Yo me amo. Qué lindo que soy, qué flaco que estoy, Dios mío. Brad Pitt se va a poner celoso. Amados, amemos. Y por último, Filipenses 2:19, me encanta. Testimonio de servicio, diga testimonio. ¿Me entendieron? Vuélvanlo a leer tranquilos. Filipenses, dice el apóstol Pablo, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, yo quiero saber cómo están. Lo voy a enviar a Timoteo para que me traiga informe. Pues a ninguno tengo, si le pasó al apóstol Pablo, ¿qué nos queda, no? A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Wow.
O sea, tengo muchos, pero a nadie tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Amados, cuando Dios llama a Timoteo y le dice, compórtate como un hombre de Dios, Timoteo tenía 16 años. Porque para Dios la madurez no pasa por el documento, ni por los años, sino por la determinación, por los frutos, por el resultado. Timoteo mostró en su corta edad, ya tenía un poco más ahora, pero seguía siendo joven, relativamente joven. Sin embargo, Timoteo demostró tener un ánimo dispuesto y sinceramente interesado para servir, para ir a ustedes. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¡Wow! Pero ya conocen los méritos de Él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. ¡Wow! Timoteo se posiciona en la historia bíblica como un joven entrenado, capacitado, que conoce, entiende y comprende el para qué fue salvo, que tienen claro las prioridades, las motivaciones, sabe del privilegio de servir, lo hace con disposición, con actitud, con ánimo sincero, y que quiere lo que Dios quiere. Y que hay evidencias de sus virtudes y mantiene y honra una paternidad, por lo cual el apóstol dice, como a hijo, a padre, sirvió conmigo. Me encantaría, al final de mis días, poder decir estas palabras. Que nuestro trabajo en Comodoro no ha sido en vano. Y poder decir de la mayoría de ustedes o de todos ustedes, han servido conmigo, han servido con nosotros, como padres a hijos o como hijo con un padre. Cuando nosotros entendemos esto, amado, que el servir no tiene que ver con una actividad dentro de un salón. El servir está relacionado con brindarse enteramente por el prójimo. Y aún los perdidos, porque el Señor vino a salvar los perdidos. Para Dios la prioridad siguen siendo ¿qué? Los perdidos, los que aún no le conocen. Nuestro enfoque tiene que estar en los perdidos. Nosotros tenemos que ser la puerta de acceso, los puentes para que los perdidos puedan conocer a Dios. Porque Él nos ha dado a nosotros ¿qué? El ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Dice como que si Cristo rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. No tenemos el mensaje de Juan el Bautista, arrepiéntanse generación de víboras. Por eso muchos se apartaron. Porque tenemos un mensaje condenatorio. Amados, Él ya resolvió el pecado en la cruz. Él ya nos reconcilió. Nos tenemos que enterar de eso. Y tenemos que hacer que el mundo se entere de que ya no hay enemistad. Que Dios ya quitó todo lo que nos estorbaba en la cruz. Que por medio del arrepentimiento, un cambio de mentalidad, podamos conocer a Dios y a través de ese cambio de mentalidad poder obedecer. No la ley, sino la que es del Espíritu. Amén o no amén. Cuando entendemos los conceptos, eso nos capacitan para el desarrollo, el crecimiento y el compromiso en la obra del Señor para servir. Timoteo mostró
en la práctica el privilegio de servir. El apóstol dice, no tengo a otro de este mismo ánimo. O sea, podemos tener mucha gente, miles, no importa. ¿Cuántos hay con el sentir, con el mismo sentir de ir por los perdidos? Filipenses también dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló hasta lo sumo, haciéndose esclavo y muriendo como un perverso cuando no cometió pecado por amor a nosotros. Amados, ser llenos del conocimiento de su voluntad nos llevará a nosotros a andar como es digno, a entender lo que es dar fruto en toda buena obra, a saber lo que es funcionar bajo el poder, diga el poder, el dunamis de Dios. Y la potencia, que es la capacidad de gobierno, la capacidad de administrar esa potencia. Tenemos una dinamita, pero tenemos que tener la capacidad para administrar ese poder. Ese poder no es autoritario, ese poder no es para someter a otro ser humano. Muchas veces hemos usado el poder como legalidad para ofender, para menospreciar. No, amado. El que quiera ser grande, que sirva. El que quiera ser primero, que sirva. No hay otra forma. Diga, no hay otra forma. Por eso, amados, el apóstol repite una vez más, Dios me llamó para que yo le sirva. Por eso me gozo, me alegro cuando sufro, porque estoy lleno del conocimiento de su voluntad. Por eso la palabra dice que si alguien sufra, que no sufra por delincuente, por ladrón, por hacer lo malo. El que sufre por hacer lo bueno es bienaventurado. No se preocupen si hablan mal de ustedes, si los critican, si blasfeman en contra de ustedes. Tranquilo, no se preocupen, no se preocupen. Bienaventurados. Cuando por causa de mi nombre los persigan, siéntanse felices, alegres. Solamente alguien puede decir eso y vivirlo si está lleno del conocimiento de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta.